Recordemos que el centro respiratorio se encuentra a nivel del bulbo raquídeo y estos impulsos generados en el bulbo raquídeo van a ser transferidos hasta motoneuronas de la C3 hasta la C5 y van a inervar también a terminaciones nerviosas a nivel torácico que van a estimular la actividad de los músculos de la respiración. Ahora, esta despolarización neuronal va a estar modulada por diferentes estímulos que van a percibir a través de los quimiorreceptores. Como recordamos, nosotros tenemos quimiorreceptores a nivel del callado aórtico y de los cuerpos carotídeos. Estos quimiorreceptores van a estimularse con diferentes cambios como el incremento de la PCO2 o la disminución del pH en situaciones de acidemia o en disminución del oxígeno. Estas circunstancias van a aumentar o disminuir el estímulo hacia el bulbo raquídeo para aumentar o disminuir la frecuencia respiratoria finalmente. Entre las causas más frecuentes de la disnea aguda podemos tener causas netamente respiratorias, como una neumonía, una crisis asmática, un paciente con neumotórax, un tromboembolismo pulmonar, puede haber un traumatismo que esté generando disnea, atelectasias, y entre las no respiratorias netamente, por ejemplo, un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca, un paciente con cuadro de ansiedad, una acidosis metabólica o una hemorragia aguda extrapulmonar. Y de la disnea crónica, entre las causas no respiratorias, vamos a tener en pacientes ya con una insuficiencia cardíaca crónica, pacientes obesos con síndrome de la apnea obstructiva del sueño, disfunción tiroidea, por ejemplo, el hipotiroidismo, pacientes con anemia crónica, neuropatías, que tengan problemas como ansiedad o depresión. Y de las causas respiratorias crónicas vamos a tener el EPOC, el asma crónico, pacientes con bronquiectasias, neoplasias, enfermedad pulmonar intersticial difusa o tromboembolismo crónico. Entonces, a la hora de abordar el síntoma de la falta de aire o la sensación de falta de aire, es importante otra vez realizar un adecuado examen físico junto a una adecuada anamnesis. Con eso nosotros vamos a lograr el 80% dentro del estudio de un paciente para poder orientar nuestra causa de fondo. Si es una disnea asociada a cáncer, puede estar asociado a una parálisis frénica, puede ser una diseminación linfangítica, puede ser porque esté invadiendo la cavidad pleural, puede ser que haya una tumoración que esté obstruyendo la vía aérea y eso esté generando falta de aire, puede ser que haya una invasión pleural y que esto esté generando efusión pleural, puede ser que haya hepatomegalia, lesiones intraperitoneales, etcétera. Si es una disnea asociado por causas no directamente por el cáncer, pueden ser por trastornos hidroelectrolíticos. Recuerden que el cáncer puede estar asociado a anemia, que esto también genera disnea. Un paciente oncológico que se sobreinfecte con una neumonía o que haga como complicación un embolismo pulmonar o que presente atelectasias a causa de... También puede ser una disnea asociada no solo a la enfermedad, sino que al tratamiento que indicamos para el manejo del cáncer. Por ejemplo, los pacientes que tienen cáncer de mama y se les ha brindado radioterapia, vamos a tener que pueden generar neumonitis química o por radioterapia en estos pacientes que generen el tiempo disnea, presencia de tos con flema a causa de la formación de bronquiectasias en estos pacientes, o por ejemplo en aquellos pacientes sometidos a cirugías en donde se haya realizado una lobectomía o una neumonectomía que genere de por sí un déficit de la función pulmonar por una menor reserva funcional, pacientes con cardiotoxicidad o toxicidad pulmonar inducida por la quimioterapia o la presencia de pericarditis incluso. Y por último, la disnea no asociada al cáncer, netamente como patología de fondo, sino que haya una comorbilidad diferente. Por ejemplo, si es un paciente con cáncer y de pronto también tiene asma de fondo o tiene un cuadro de ansiedad asociado, que tenga falla cardíaca o enfermedad pulmonar intersticial difuso, entre otros. Entonces, cada vez que tengamos algún síntoma como la tos que hemos estado dialogando o como la disnea que estoy presentando ahora, es importante evaluar la forma en cómo se presenta. ¿Es un cuadro agudo, es un cuadro subagudo o es crónico? La forma en cómo se instaura, si es brusco para pensar en tromboembolismo pulmonar o una progresiva para pensar en un EPOC o un EPIT. Si aumenta la intensidad de la misma o no.
si hay factores precipitantes o no para ese procedimiento. Perdón, chicos, un segundito. Requiere un tipo de muestra. Paploxel de líquido pleural. Ya. Ya, listo, gracias. Perdón, entonces les decía, vamos a necesitar averiguar la intensidad y la frecuencia con la que se presenta la disnea, si hay factores precipitantes o no, o incluso si hay posiciones con las que estas pueden empeorar. Por ejemplo, si hablo de ortopnea, siempre conlleva a pensar a un paciente cardiópata, en este caso con insuficiencia cardíaca, en donde la disnea va a empeorar en el decúbito. Si hablo de platipnia, vamos a pensar en pacientes hepatópatas con cirrosis crónica, en donde ya hay presencia de shunt arteriovenoso pulmonar, en donde la disnea va a empeorar en posición erguida y va a mejorar al colocarse en decúbito, o la trepopnea, en donde la disnea va a empeorar va a mejorar colocándose del lado no afectado, y esto puede verse en enfermedades pleuropulmonares unilaterales. Para evaluar la disnea tenemos una escala, así que de acá en adelante, cuando nosotros hablemos de disnea, vamos a tratar de graduar a nuestro paciente a través de la escala del MMRC. Es una escala que nosotros nos va a ayudar a identificar qué tipo de disnea o qué grado de disnea presenta el paciente. Disnea MMRC 0 es un paciente que va a presentar disnea, pero a gran esfuerzo. Es decir, por ejemplo, si yo me voy al gimnasio y levanto 100 kilos, voy a presentar disnea, ¿no? O sea, es la disnea a gran esfuerzo. MMRC1 es la presencia de falta de aire al subir una cuesta o las escaleras o al correr en llano. La 2 es aquel paciente que puede andar más despacio que la persona de su misma edad, pero que tiene que parar o hacer pausas al caminar junto a esta persona de su misma edad. Disnea MMRC3 es aquel paciente que tras dar unos pequeños pasos o hasta 100 metros no puede seguir el paso o tiene que descansar unos minutos al llano. Y grado 4 es aquel que tiene la disnea al vestirse, a lavarse los dientes, y es una disnea limitante que no permite hacer incluso las actividades básicas. Entonces, aquel paciente que presenta disnea, para su manejo es importante identificar qué lo está ocasionando, y en base a eso vamos a orientar el manejo y el tratamiento. Entonces, en general, para cualquier paciente disnea, independientemente de la etiología posterior a ese estudio, es importante brindarle una posición cómoda que pueda amortizar esa sensación de falta de aire. Hay que brindarle apoyo al momento de la deambulación para poder ayudar al máximo en la conservación de la energía. Puede generarse la introducción de distractores para que menguen esa sensación de la disnea. Puede ayudarse generando un ambiente tranquilo para poder ayudarlo a relajarse y a controlarse o a menguar la disnea. Ayudar con el entrenamiento o la terapia respiratoria para el fortalecimiento de la musculatura respiratoria, evitar el estrés emocional definitivamente, y evitar ciertos factores externos como los grandes ventiscas de aire o mediante ventiladores. Dentro del manejo, por ejemplo, del uso ya de opioides en pacientes con disnea, por ejemplo, asociado a una neoplasia en donde no es operable, donde no hay más manejo y es un manejo paliativo, se puede usar morfina en los casos de disnea leve, hasta 10 miligramos cada 8 horas, o asociado a la codeína de 30 miligramos cada 4 horas, o la hidrocodona. En casos de disnea severa, la morfina puede subir a 5 miligramos cada 4 horas asociada a la oxicodona. Y para manejo de exacerbaciones se puede dar incluso hasta cada 1 o 2 horas. En pacientes en donde se orienta o no se puede usar la morfina, podríamos usar otras benzodinas como el diazepam o el arazepam o el clonazepam o el midazolam, según lo que podamos ofrecer según la condición de fondo del paciente. ¿Dudas, preguntas, doctores? Doctores.